Muy buenos días, amigos de Agenda Económica. Gracias por estar una vez más en este programa que lo hacemos con muchísima dedicación. Hoy es un programa especial, lo estamos haciendo desde el despacho del ministro de la Presidencia, Joel Santos, que nos ha permitido llegar a su oficina por sus muchas ocupaciones, no tuvo tiempo de ir a estudio. Y nos sacó un tiempito para hacer esta entrevista, que es muy importante porque son de las últimas entrevistas del año. Y Agenda Económica quiso acercarse a él, mucha gentileza nos los permitió, para compartir con él la hora de Agenda Económica. Luis Manuel Piantini Muni está con nosotros desde Zoom porque no pudo llegar al despacho. Buenos días, ministro. Muy buenos días, un placer estar pues de vuelta en este programa. Por vez, yo creo que no tenemos forma de contarlo. No, es que tú eres parte del programa. A lo largo de todos los años que hemos compartido desde distintas posiciones. Y sí, bueno, pues en esta ocasión pues ha tocado hacerlo como ministro de la Presidencia. Y pues siempre pues estaremos conversando sobre temas. Agenda Económica tiene 17 años y tú fuiste al programa en el primer año de Agenda Económica. Es muy probable. Cuando tú eras un muchacho todavía. Luis Manuel, tú estás en Zoom. Pues nos alegra mucho ver a nuestro amigo el ministro Santos en esta posición de tanta importancia para el país. Porque siempre lo habíamos visto en un plano económico, ahora es un plano político y también vamos a hablar de economía. Pero él es poco político, él sigue siendo una persona más enfocada más en lo económico que en lo político. Simplemente está ahora mismo, coyunturalmente, ocupando una posición política, pero yo lo voy muy a lo económico. Luis Manuel, déjame hacerle la primera pregunta a Joel, porque como estamos a final de año, a mí me gustaría que tú, en los minutos que tú necesites, en lo que tú ves que pasó, qué no hiciste, qué no se hizo, qué no debió hacerse. Bueno, la verdad es que hablar del 2022 para el gobierno dominicano, yo pienso que es hablar de éxito. Lo primero que hay que resaltar entre los logros del gobierno dominicano en este año ha sido el haber conseguido un crecimiento de la economía por encima del 5% al tiempo que se controlaba la inflación. Es decir, muchos países han logrado generar cierto crecimiento económico, pero la inflación se le ha disparado. Nosotros logramos esas dos variables tan importantes, las logramos de manera mancomunada generar. Y obviamente todo eso ha traído una serie de elementos que es desarrollo de sectores, destacándose obviamente un sector que manejamos de muchos años, que es el sector turístico, que tuvo un desempeño pues espectacular en medio todavía de un proceso pandémico que colocó a la República Dominicana en un sitial pues primario. La República Dominicana desde el punto de vista de su imagen internacional se ha transformado de manera importante. Pero todo esto también se da el desarrollo de otros sectores. El sector, y quiero destacar el sector construcción, quiero destacar el sector zona franca, quiero también sobre todo destacar lo que se ha logrado en el sector agropecuario, que aún en medio también de calamidades como el caso de Fiona, pues mantuvo una seguridad alimentaria del país, un desarrollo importante y verdaderamente ha servido de sostén para un país en el momento en el cual pues más lo necesitaba. También ha habido importantes proyectos que están en proceso de desarrollo, que también hay que destacar, algunas obras viales que han tenido un desarrollo importante. Particularmente queremos mencionar todo el proceso de reparación de la autopista Duarte, que está, vamos a decir, iniciándose. Hay que destacar las circunvalaciones de Azua, la circunvalación de Baní, que son proyectos importantes también. Han habido importantes inversiones en Cañadas, que son inversiones que no se ven, pero que tienen un impacto social fundamental, sobre todo en barrios marginados que tanto lo necesitan. De hecho, muchas de las inundaciones, o las inundaciones famosas que el país sufrió hace algo más de un mes, no fue peor precisamente por algunos de los trabajos que se habían realizado con las cañadas, pero también
En el área de transporte ha habido importantes avances, sobre todo la organización de algunos de los corredores más importantes como la Charles de Gaulle y la Churchill. También hay que destacar avances importantes en lo que es el monorriel de Santiago, el teleférico de Santiago, el teleférico de los Alcarrizos, que ya se va a terminar a principios del año próximo. Continúan avances también en la ampliación de la llamada línea 2C del metro, que va a llegar hasta los Alcarrizos. Es decir, también obras que se han iniciado obras que son importantes para lo que es el desarrollo del país. Creo que ha habido también un manejo prudente de la parte fiscal. El país va a terminar con un déficit fiscal algo inferior al 3% del PIB, cuando otros países pues, han tenido una situación pues, más complicada, de nuevo en medio de un proceso pandémico. Y eso ha permitido que la deuda como porcentaje del PIB se mantenga estable, aún en momentos en los cuales definitivamente también muchos países se le ha incrementado los balances de deuda. Es decir, ese conjunto de crecimiento con estabilidad que puede exhibir la República Dominicana, pues definitivamente son importantes. Se dio un inicio de las obras de todo lo que es el noroeste del país con Montecristi. Ya se están dando avances importantes con el proyecto de Pedernales, que va a arrancar el próximo año ya con la construcción de los primeros hoteles, pero se avanzó mucho también en lo que es el proceso de desarrollo. Hubieron inauguraciones importantes de viviendas. Se atacó de una manera muy firme lo que fue los eventos de Fiona en todo el este del país. Tuvimos una situación en la cual el país tuvo que invertir alrededor de 20 mil millones de pesos para contrarrestar esta situación, y lo hizo de una manera contundente y rápida. Hablando de contundencia, ha habido también avances en lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana, que ha sido un tema pues obviamente de mucha importancia para el país, sobre todo en lo que tiene que ver con la profesionalización de las fuerzas policiales, el incremento de salarios de los policías, la mejora de las condiciones en general, más allá con lo que tiene que ver con otorgamiento de seguro médico, otorgamiento de facilidades para que estudien, en fin, también se ha ido avanzando en ese aspecto. Es un resumen muy rápido de cómo podemos mirar el año 2022 en la República Dominicana. Yo te dije lo que no debió pasar de acuerdo al punto de vista mío. Por ejemplo, en la educación, siento que el gobierno no ha tenido tantos avances, la educación hasta básica. ¿Y qué pasó con el asunto de la autopista del Ámbar? Que fue el discurso del presidente en su toma de posesión. Bueno, estos megaproyectos, muchos de ellos requieren de un proceso importante de planificación. Y la autopista del Ámbar sigue siendo un proyecto estratégico para la zona norte del país. Entendemos que estará en carpeta para trabajarse en el 2023. Pero, como dice, realmente hay una serie de temas que hay que avanzar primero, que fue lo que se hizo en el 2022, para entonces ir manejando ese proyecto, reconociendo que sí está en la agenda estratégica del gobierno dominicano, y así se le dará pues ese tratamiento. El proyecto de Manzanillo incluye la circunvalación que se está hablando desde Navarrete hasta Montecristi. El proyecto de Montecristi tiene una serie de proyectos, no solamente los proyectos energéticos, que van a hacer unas inversiones por encima de 2.000 millones de dólares, y ahí hay que destacar el hecho de que con una inversión de 46 millones en el puerto se está generando un efecto multiplicador en el sector privado, que va a causar un impacto fundamental en todo lo que es el noroeste del país. 46 millones de dólares. 46 millones de dólares para el puerto, pero los 1.200 megavatios que se van a instalar en esa zona a nivel general, pues más otras inversiones superarán los 2.000 millones de dólares.
Ya se abrió un hotel Super 8 en la zona de Manzanillo y al final de cuentas la idea es de que todo el noroeste se desarrolle. En el 2023 se estará realizando lo que es la circunvalación de Navarrete, lo cual reducirá de manera importante el tiempo y este cruce, porque es uno de los cruces más difíciles una vez usted cruza Santiago y va hacia Montecristi. Pero también el acceso a Manzanillo desde esa zona también se ha reducido con otra carretera que va a permitir el acceso a Manzanillo de una manera mucho más rápida. De hecho, estaría reduciendo el acceso a Manzanillo en unos 40 minutos. No se está previendo nada con la carretera que va a Estero Hondo desde Puerto Plata, porque por Estero Hondo llegamos hasta Montecristi. Todavía es un tema que está en proyecto, se está visualizando, pero sí es una importante opción para conectar mejor lo que es Montecristi con Puerto Plata. No, y sobre todo desde Samaná, porque los que vienen de Samaná cogen todo el Atlántico. Todo un corredor que vaya desde Samaná hasta Montecristi. Todavía está en proceso de evaluación, pero sin lugar a dudas, las obras viales que se están haciendo en el noroeste, hay esa conexión importante entre, por ejemplo, ahora que hay zona franca, entre Santiago Rodríguez y Montecristi. Eso también es un acceso importante, es decir, se está fortaleciendo todas las comunicaciones a nivel del noroeste del país. Lo mismo que se está trabajando para el suroeste, con mejoras importantes. Bueno, y no se me debe quedar, parte del proyecto de Manzanillo también incluyen la mejoría tú sabes que la carretera hacia Montecristi tiene muchos de los llamados policías acostados. Sí. El proyecto incluye una reducción en un 50% de la cantidad de policías acostados que hay, lo cual también ayudará bastante a reducir el tiempo, porque lamentablemente han proliferado, han parido como conejos porque cada quien hace el suyo. Sí, han parido como conejos los policías acostados en esa zona y sin lugar a duda también será un trabajo importante. Pero volviendo o bajando hacia el suroeste, la carretera hacia Pedernales también está siendo trabajada para reducir el tiempo en unos 40 minutos. Es decir que si hablamos del sur, cuando tú hablas las dos circunvalaciones con todos esos arreglos desde Enriquillo hacia Pedernales, pues te vas a encontrar de que también habrá una reducción importante de tiempo para alcanzar los puntos más distantes de la geografía nacional. Pero con Pedernales hay dos problemas para nosotros, que es agua y conexión aérea. En cuanto a conexión aérea, ahora el próximo año ya sale lo que es el llamado a concurso para lo que es el aeropuerto pues, de Pedernales que se va a construir, que va a servir para todo ese proyecto importante que se está haciendo en Cabo Rojo. Y me preguntaste por el agua. Se está inicialmente trabajando con pozos, con un acueducto, pero no se descarta más adelante pensar en una presa para la zona. ¿Tú tienes algún conocimiento, por si acaso el Ministerio no está metido en esa parte, que es la gran falencia de la República Dominicana y de todos los gobiernos y del Estado Dominicano, de la disposición de los residuos sólidos? En este caso, sí, los vertederos, la basura. Hay un proyecto de residuos sólidos que aún cuando está la ley, ahí sigue habiendo una falencia. Que va implicando la intervención de estos llamados vertederos de cielo abierto para irlos profesionalizando y irlos eliminando. El proyecto incluye el cierre
el cierre temporal, o el cierre definitivo, perdón, de muchos de esos vertederos para ya ir profesionalizando, vamos a llamarlo de esa manera, la recolección de los residuos sólidos. Muchos de lo que pasa es que se va a ir haciendo por etapas y se van a ir trabajando los vertederos más importantes o los vertederos que producen o generan un riesgo más alto para las poblaciones. Luis Manuel, te dejo a ti ahora algunas preguntas. Es interesantísimo la exposición del ministro con relación a todas las obras que está llevando a cabo el gobierno. Y uno se pregunta que con un año tan difícil, con tantos desafíos en términos de gasto, principalmente en los subsidios que tuvo que asumir para que no impactara el desequilibrio que hay en la oferta y en los precios en los mercados internacionales, en mayor inflación en la República Dominicana. Entonces uno ve y dice, bueno, pero con un nivel de déficit público, como él señala, que va a terminar el año de un 3%, que es un déficit que no es alto para los niveles internacionales, es un déficit prácticamente, vamos a decir, hasta normal, porque difícil es esto encontrar un país que tenga superávit en situaciones tan desgraciadas como este, cuando tenemos una pandemia arriba todavía con los nuevos casos de COVID que están aumentando en todas partes del mundo. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿y cómo se ha hecho este gobierno? Tiene que haber una disciplina muy férrea en términos de los gastos en cuanto a dónde se dirigen, su prioridad y en la administración de los mismos para que no haya filtraciones. Sí, al final todo es un balance. Como bien tú mencionas, en este 2022 ha habido que afrontar muchos subsidios para poder sostener lo que yo llamo la paz social, porque la realidad es que muchas personas se han visto afectadas. Por ejemplo, ha habido que afrontar el déficit eléctrico, sobre todo con los incrementos potenciales de la tarifa eléctrica. Han tenido que ser absorbidos por el gobierno con un costo importante. Mencioné los gastos de Fiona, que fueron unos 20,000 millones de pesos, y obviamente también una serie de subsidios sociales que en general le han representado al Estado, no solo en subsidios, sino en cargas. El gasto social, estamos hablando de unos 200,000 millones de pesos al año que le representan al gobierno dominicano y que claramente suponen una presión importante para las finanzas públicas. Pero de todas maneras, mediante la planificación y mediante la eficientización, porque eso también hay que mencionarlo, el hecho de que el gobierno pues ha podido con menos dinero hacer más. A veces se hablan de que se está gastando tanto en obras, pero es que las obras ahora mismo están costando menos dinero. Es decir, con menos dinero se están avanzando y trabajando pues más obras. Y eso ha sido parte pues definitivamente del secreto. Ezequiel, dame otra oportunidad. Y tomando el caso de que el ministro fue también el encargado de los fondos de pensiones en el banco de reservas, ¿no? Él fue el gerente. Y, y la importancia que es los fondos de pensiones para financiar operaciones, proyectos de largo plazo en el país. Ahora mismo prácticamente está fondeando las necesidades de los sectores públicos, tanto del Banco Central como del gobierno central, en una gran proporción. Pero indiscutiblemente que esos fondos tienen que ser dirigidos a proyectos de inversión de largo plazo, como los que él ha señalado. Creo que en una oportunidad que tuvimos un programa con el ministro, cuando él era gerente de la AFP Reserva, señalamos de que estos fondos podrían ser utilizados como un mecanismo de redistribución del ingreso por parte del sector público. Se ha hablado mucho de que en el país hay necesidad de redistribuir del ingreso, pero hay instrumentos que puede utilizar el sector público para mejorar esa redistribución del ingreso, que no tiene que ser a través de los impuestos, sino a través de la asignación. Por ejemplo, la eficientización, el manejo de los mercados
que no hay muchos mercados capturados en República Dominicana. Y también en la asignación, por ejemplo, en esas plantas que se dieron bajo concurso en Manzanillo, tal vez una porción de ese capital pudo haber sido designado para que las AFP participaran, porque eso va a aumentar la rentabilidad de las AFP, como él nos señaló una vez. Y además, quisiera saber si el gobierno está trabajando en un programa de mejorar los problemas que existen en el sentido de las AFP, como estamos viendo que hay corrientes que quieren acabar con las AFP, como está sucediendo en Chile, como está sucediendo en Colombia, que no queremos ver eso en República Dominicana, porque es una fuente importante de generación de ahorro, de darle estabilidad a la familia y a las personas cuando terminen su trabajo, y además de aumentar la inversión del país, en el país. Bueno, yo creo, Luis Manuel, que tú lo has explicado con mucha brillantez. Los fondos de pensiones son importantes para el desarrollo de los sectores productivos al principio, sobre todo cuando la estrategia económica debe irse dirigiendo de cada vez más incrementar la inversión pública y la inversión privada, y que la inversión pública lo que se convierta es en un estímulo y un efecto multiplicador hacia una mayor inversión privada, que es la que debe tener la principal carga en el desarrollo. Y los fondos de pensiones son importantes porque tienen la capacidad de invertir en el mediano y en el largo plazo, que hay muchos proyectos de infraestructura que definitivamente pueden ser llevados al mercado y donde los fondos de pensiones pueden ser un importante instrumento. Cada vez más se están generando mayores inversiones en el sector productivo por parte de los fondos de pensiones. Ya habían pasado los 100,000 millones de pesos y definitivamente ese valor puede incrementarse con creces en los próximos años. En inversiones en carreteras, mencionábamos por ejemplo la del ámbar. La del ámbar es una excelente oportunidad para que los fondos de pensiones puedan invertir en este tipo de proyectos. El mismo proyecto de Pedernales es una excelente oportunidad. Tú mencionaste, aunque es un desarrollo privado, pero mencionaste la planta de Manzanillo. Eventualmente los desarrolladores privados pueden perfectamente flotar instrumentos en el mercado que pueden ser adquiridos por los fondos de pensiones, definitivamente. En fin, son un excelente instrumento para el mediano y largo plazo. Y dicho esto, pues sin lugar a dudas, el sistema de seguridad social en la República Dominicana en términos generales, no solo pensiones, sino salud y riesgos laborales, pues igual que todo, ya tiene 20 años, puede y tiene la capacidad de ser reformado y fortalecido, pero no debe ser o no debemos destruir la base bajo la cual este sistema, pues hay que reconocer que ha sido exitoso. Por supuesto que pueden haber mejoras, por supuesto que el gobierno siempre va a apoyar mejorías en este sistema en general para favorecer a quien debe ser el principal centro de este sistema, que son los usuarios desde el punto de vista de salud, que son los pacientes, y los usuarios desde el punto de vista, y lo mismo con riesgo laboral, y los usuarios desde el punto de vista de pensiones, que son obviamente las personas que han confiado o sus recursos están en el sistema y que merecen una rentabilidad adecuada como el sistema lo ha venido dando, con una seguridad como lo ha dado el sistema, para tratar y buscar los mecanismos de que puedan recibir cada vez más mejores pensiones, más y mejores pensiones, y al mismo tiempo aportar al desarrollo económico de la República Dominicana. Luis Manuel y yo casi coincidimos, porque la pregunta que te iba a hacer era igual a esa, en la ley 8701, que es la ley de seguridad social. Pero lo que pasa con la ley de seguridad social, ya lo hemos discutido en programas contigo y con otros invitados, necesita modificaciones para que haya más aportes, mejores pensiones, mejor seguridad, o mejor diríamos garantía de esa pensión. Sin embargo, eso conlleva
a que hay que hacerle, si se quiere, aumentos de salarios a todos los empleados. Por eso yo siempre quiero unir que la modificación a la ley o la mejora a la ley 8701 debe incluir una modificación al Código Laboral. Ese es un tema espinoso para cualquier gobierno, porque es un problema político o sociopolítico. De hecho, está ahí latente la conversación, pero ningún gobierno quiere enfrentarse a un cambio del Código Laboral. La realidad es que este gobierno, este presidente, el presidente Luis Abinader, pues vamos a decir que ha puesto el dedo en un conjunto de reformas que se han estado discutiendo en el CES. De hecho, ya hay 7 de estas reformas que han sido pues ya culminadas, 7 mesas de trabajo con diferentes temas. Y la seguridad social está dentro de esos temas. Y hay un trabajo o si bien no es parte directa de los trabajos del CES, pero sí de la reforma, el Código de Trabajo también está en discusión bajo la coordinación del ministro de Trabajo. Es decir, que esos temas han sido puestos en la mesa de discusión por parte de nuestro presidente, con total conciencia de la importancia que tiene para el futuro de la República Dominicana. El presidente es un estadista y no solamente se mantiene, vamos a decir, en los temas de coyuntura, sino que también pues tiene plena confianza en los trabajos de mediano y largo plazo para hacer cambios estructurales en la economía dominicana. El asunto que yo hablo del aumento salarial y sobre todo de la modificación, cuando el gobierno pretende o tiene en agenda comenzar a hacer una conversación ya profunda o definitiva. Bueno, el gobierno ha llamado a los sectores a todo lo que tiene que ver para la revisión salarial. Eso es un tema coyuntural donde el tripartismo debe primar, es decir, gobierno, sectores de los trabajadores y el llamado sector empleador, donde se deben poner de acuerdo bajo qué criterios. Pues se va revisando lo que es el salario mínimo, pero el salario en la República Dominicana promedio se ha ido incrementando, el sector privado ha ido reaccionando en muchos aspectos a esta situación y eso ha sido importante. Y de hecho, esa es una de las razones por las cuales las recaudaciones, por ejemplo, de la seguridad social se han incrementado en el último año. Todo es un proceso, todo es un balance donde tienen que venir los incrementos salariales acompañados claramente de un mantenimiento o un crecimiento del empleo, como ha sucedido, que ya la República Dominicana ha recuperado los niveles de empleo prepandemia y los ha ido sobrepasando, lo cual ha sido también un tema importante. Es un balance entre incrementos salariales con incremento del empleo y además crear las herramientas, que ahí estaba el tema educativo donde tú lo mencionaste, para que la productividad también del trabajador y también del capital por la vía de la tecnología pues se incremente. Es un conjunto de variables que hay que ir empujando y no hemos hablado sobre el tema de la tecnología, pero también, y esto es responsabilidad del Ministerio de la Presidencia, todo el tema relacionado con la transformación digital, que implica no solamente aspectos de tecnológicos para mejorar el quehacer y el día a día de los dominicanos, sino también hacer más productivos las operaciones del gobierno. Para poner un ejemplo, con el programa Burocracia Cero, que busca reducir la cantidad de trámites que el dominicano en su día a día, sea individuo o sea empresa, tengan que hacer para realizar sus relaciones con el Estado. Y eso también ha sido un tema que se ha ido trabajando. Ya hay unos 200 procesos que se han desburocratizado y que sobre todo van a mencionar algunas ventanillas únicas de inversión. Ahorita que hablábamos del tema de que la inversión debe ser priorizada para reducir los trámites y, para ponerlo en palabras simples, como yo digo, dejar y evitar que el ciudadano común sea un mensajero del gobierno.
Es decir, que tenga que ir para allá e ir para acá por cuenta de un gobierno ineficiente, que es lo que se ha perseguido. El presidente recientemente habló de que el gobierno necesita dinero, o el Estado necesita dinero. Y eso lo habló cuando puso el programa de seguridad ciudadana que van a implementar el gobierno. Sí es. Y habló de que tendrá que hacerse más tarde que temprano una reforma fiscal para poder buscar más recursos. ¿Cuándo tiene el gobierno previsto tener el diálogo de la reforma fiscal? Porque viene un año preelectoral. Es imposible hablar de reforma fiscal en año preelectoral. Y en el año electoral menos. ¿Será entonces el año 2025? Yo pienso que hay que ser realista respecto a este tema. O sea, es muy difícil de forma coyuntural o en medio de una coyuntura complicada discutir herramientas de mediano y largo plazo. Es algo que yo he sostenido durante mucho tiempo, con lo cual concuerdo contigo, la reforma fiscal no es un tema de ahora, no es un tema ni del 2023, ni de un proceso. Sí, por eso me sorprendió que el presidente lo mencionó. Bueno, lo que pasa es que él te está hablando el estadista con toda la razón. El estadista está diciendo de que, y está reconociendo, de que sí la reforma fiscal es una materia de discusión. Lo que hay que definir es el cuándo. Pero el cuándo no es el 2023, no es en un proceso electoral, porque requiere que todos los sectores de la población, todos los representantes de la población estén conscientes de la importancia que tiene que ser. Y siempre lo he dicho, no es una discusión puramente impositiva, es una discusión fiscal integral para analizar la parte impositiva desde el punto de vista de desarrollo. Entonces eso no es una discusión que pueda darse en esa coyuntura. Pero claramente, aquí hay yo voy a mencionar dos sectores, y voy a mencionar un tercero a medias, que son claves en medio de esta situación. Salud, claramente seguridad ciudadana. Y el tercero, pero que el tercero puede ser subsanado parcialmente con los mecanismos de mercado, como hablamos anteriormente, es la parte de infraestructura. Porque como he mencionado varias veces, se necesita de una fuerte inversión pública para catalizar la inversión privada. Pero ese tiene una posible solución intermedia a través de los mecanismos de mercado. Los primeros dos requieren de recursos para hacerlo propio, pero tiene que ser bajo una visión de instrumento de desarrollo, no puramente fiscal. El problema mío con Ezequiel cuando hablamos de reforma es que yo veo mucho que cuando señalaba el ministro, no es una reforma muchas veces que se piensa que es una reforma integral, sino una reforma impositiva. Y estamos hablando de que él señalaba de que se han utilizado alrededor de 200.000 millones de pesos en una serie de gastos que vamos a decir que son extraordinarios, como es el asunto de los subsidios, porque son extraordinarios en este momento, y como el asunto de las reconstrucciones y la preservación de infraestructura, como él señalaba, por los fenómenos naturales, que por cierto se está creando un fondo para hacer frente a eso, lo de los fenómenos naturales, en la reunión última de Egipto, que República Dominicana, por ser país de ingreso medio y por ser uno de los más impactados por fenómenos naturales, puede tener acceso a esos recursos cuando se generen. Ahora, indiscutiblemente que esta administración ha demostrado que se puede hacer eficientemente uso de los gastos públicos
inclusive en situaciones como esta de crisis, porque ha destinado muchísimos recursos que pudieron ser destinados a obras de infraestructura para paliar situaciones que impactan a los sectores de más bajos ingresos y a la clase media también, porque el transporte es mayormente un uso para la clase media y la clase alta, que son los que tienen un carro que utilizan mucho combustible. Y el asunto de la electricidad, que es una carga que llevamos arriba hace tiempo y que todavía representan miles de millones de dólares en este país. O sea que hay elementos que están afectando no solamente el asunto impositivo, sino el asunto a lo que se tiene que enfrentar el gobierno, que no son propios del gobierno y que hay que irlo mejorando poco a poco. Pero sí, estamos de acuerdo. Yo creo que eso es un elemento de reforma que hay que afrontar en el próximo gobierno, como él señalaba. Ya estamos en la segunda parte del gobierno, ya es muy difícil en medio de una coyuntura como esta y con el asunto internacional, pues enfrentar una reforma fiscal. Otro elemento que ustedes señalaron es el asunto de los salarios. Aquí hay un fenómeno externo que afecta enormemente el salario en República Dominicana, que es la inmigración haitiana. La inmigración haitiana aplasta el salario y muchas veces los dominicanos se ven, fuera, excluidos del mercado. ¿Por qué? Porque realmente el tipo de salario que se le paga muchas veces a un trabajador haitiano, los dominicanos no lo quieren asumir, como en los Estados Unidos. El americano no quiere trabajar en un fast food, esos son para inmigrantes. O sea, hay una concepción cultural también que afecta no solamente la parte monetaria, sino la parte de disponibilidad del empleo. Pero sí, hay una situación muy difícil en la parte laboral, como ustedes señalaban, pero la inmigración, que es como se está haciendo ahora, tiene que ser controlada para mejorar esos salarios internos. Ya que él menciona el tema haitiano, coméntame sobre el tema haitiano, que ahí ahora está latente. Bueno, sobre ese tema de manera concreta, hay que estar claro de que, y el presidente también ha sido bastante consistente en su palabra, de que República Dominicana no puede cargar con la situación haitiana. O sea, sí tiene que colaborar, sí tiene que ser parte, pero los organismos internacionales tienen que encargarse. Y ya mi opinión es que requerirá una presencia física de organismos e instituciones multilaterales para poder enfrentar un tema haitiano que tiene profundas raíces y un problema que, como no se ha atendido, y lo que ha sucedido es que se ha complicado más. Claramente es como cualquier cáncer, que si se deja avanzar, pues obviamente las soluciones son mucho más drásticas y mucho más, hasta si se puede decir, radicales para poder enfrentarlas. Y creo que el mundo, porque siempre el mundo tiene una responsabilidad en ese sentido y claramente pues debe afrontarlo de esa manera. Nosotros por nuestra parte sí tenemos que estar conscientes de varias cosas. Primero, Haití es un socio comercial importante para la República Dominicana, que es un tema que no se menciona mucho en este proceso. ¿Y por qué es importante? Porque claramente a veces se habla, no, que cierren la frontera. Yo a veces escucho, cierre eso como si fuese un portón de una casa y como si fuese, sin entender las implicaciones que tiene. Y claramente nosotros tenemos que continuar buscando la manera de fortalecer ese comercio. También tenemos que nosotros tomar nuestras decisiones desde el punto de vista para controlar la inmigración, aplicando las leyes, eso también es correcto, y eso es lo que el mismo presidente ha insistido. Por eso, pero es una combinación de factores, fortalecer la seguridad en la frontera, lo cual se está haciendo, está el muro y también está, para mí lo más importante de todo, el llamado muro económico. ¿Y qué significa el muro económico? Proyectos de desarrollo importantes que hagan y den una presencia dominicana en la frontera, pero no con proyectos aislados, sino con proyectos que generen empleo, que generen una presencia. Y algunos de ellos sí
que puedan ser de colaboración multilateral en la misma frontera, como han sido proyectos exitosos de Zona Franca, el caso de Codevi, que genera riqueza en República Dominicana y genera riqueza del lado haitiano. Esos son proyectos también sumamente exitosos, pero el caso de nosotros, el proyecto de Manzanillo es importante desde el punto de vista, vamos a llamarle fronterizo, porque tú estás desarrollando el noroeste del país, las provincias fronterizas que tienen un tema migratorio importante, el caso de Montecristi, el caso de Dajabón, el caso de Valverde, el caso de Santiago Rodríguez, para mencionar algunas. Entonces nos vamos al sur y vamos al proyecto de Pedernales, que este proyecto turístico es la salvación, es el camino que tiene esa zona para desarrollarse y correctamente ha sido planificado de esa manera. Pero ese proyecto es fundamental para Pedernales, para Bauruco, para Barahona, es decir, para toda la llamada y para la provincia de Independencia, que no se me debe quedar tampoco. Es decir, toda la llamada región de Enriquillo, para mencionar algunas y no dejar de lado, y dejando de lado por un momento, para mí también, por este ser un proyecto que es embrionario, que genera desarrollo, también impactará positivamente a Asua, también impactará positivamente todo lo que es Peravia, es decir, en la medida que nos vamos ya llegando al llamado sur medio largo o sur corto. Mira, el tema haitiano es un tema complejo, pero yo creo que la ciudadanía le da buena nota al presidente por su manejo. Hay que estar claro y hay que ser, si se quiere, consciente de lo que el presidente está haciendo. Pero es complejo. Y así mismo lo está demostrando. Es complejo, pero no le está dejando de prestar atención. Y quiero aclarar algo, señores, porque pasa con seguridad ciudadana, pasa con el tema haitiano, pasa con algunos temas. No son soluciones de corto plazo. Lo que se está implementando son resultados de mediano y largo plazo. Se tratan de combinar, como yo mencionaba el otro día, soluciones eficaces con soluciones eficientes, que es el verdadero balance. Es decir, buscando efectos rápidos, pero al mismo tiempo consciente de que son medidas de mediano y largo plazo. No son temas que se solucionan de la noche a la mañana. No es que vamos a amanecer, nos vamos a ir a acostar, vamos a amanecer al otro día y de repente aquí el problema de la inmigración haitiana está solucionado. Eso lamentablemente no va a suceder así. Se requieren de un conjunto primero y tampoco hay una solución única. Son conjuntos de medidas que irán produciendo sus resultados. El Ministerio de la Presidencia tiene muchos programas bajo su responsabilidad. A mí me gustaría que tú aprovecharas el programa para que tú nos dieras cuáles son los programas más importantes que le está dando seguimiento el Ministerio y sobre todo que me hablara del 911, porque a decir verdad, he escuchado algunas quejas de que ha de mejorar. Bueno, complementar, Ezequiel, esa parte, que es un puntico puntilloso tal vez, que es el problema que cuando hablamos de burocracia cero, estamos hablando de que no solamente vamos a eficientizar el sector público, también se va a reducir la empleomanía, que es algo que se ha dicho, que ha aumentado la empleomanía mucho en el gobierno. Uno entiende que hay situaciones coyunturales que han demandado ese aumento, indiscutiblemente, pero queremos tener la seguridad a través del ministro de que tal vez esto es temporal y que hay realmente un programa de reducción sustancial de la empleomanía pública sustituyéndola bueno, la por la realidad tecnificación. la realidad es que en cuanto a la parte del empleo, para comenzar por ahí, la estrategia siempre será orientada a la eficientización. Claramente hemos estado en un proceso pandémico, se ha sido muy difícil una reducción en esas circunstancias. Hay que ir generando los empleos en el sector privado que vayan absorbiendo los empleos del sector público. Eso por un lado. Entonces, por el lado de los proyectos de manera concreta, bueno, voy a pasar rápidamente porque son muchos. Sí. Hemos hablado del proyecto de Manzanillo, hemos hablado del proyecto de Pedernales, hemos hablado también de los proyectos viales como son
el monorriel de Santiago, el teleférico, teleférico de Santiago, el teleférico de los Alcarrizos, para mencionar algunos de los proyectos de movilidad importantes. También está el proyecto de Familia Feliz, que espera desarrollar unas 8.000 unidades habitacionales en este año 2023. Está el proyecto de titulación, que eso es sumamente importante para el desarrollo de la República Dominicana, porque le da títulos a personas que han estado viviendo en una zona, pero no tienen el activo en su posesión. O sea, tienen el activo en su posesión, pero no tienen ninguna titularidad. Eso los lleva a poderse bancarizar, a poderse formalizar y a poder utilizar esos títulos para poder verdaderamente, inclusive generar hasta comenzar negocios. Se han entregado unos 45.000 títulos hasta el momento, con la idea de entregar más de 100.000 adicionales en los próximos 2 años. Es decir que verdaderamente se está hablando de una transformación importante en ese sentido. Luego está, y la verdad que está también todo lo que es el desarrollo de Ciudad Juan Bosch, que este año va a haber también importantes cambios desde el punto de vista de infraestructura de la zona, como facilidades deportivas, nuevos apartamentos, en fin. Creo que también vamos a ver temas importantes en este 2023. Y está el 911, que ustedes lo han mencionado, que yo debo hacer 2 caracterizaciones. Primero, y no es un tema de ahora, es un tema que viene de varios años. El 911, y si lo queremos medir por su tiempo de respuesta, que es quizá que básicamente es lo que ha pasado, no es el 911 como tal, sino en los servicios que salen del 911, que es la parte de la salud, con las ambulancias particularmente, y la parte de la policía. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que el 911 durante los últimos años se ha venido ampliando al resto del país. O sea, ha ampliado sus facilidades y requiere ahora de cambios tecnológicos para poder enfrentar esos cambios que se están haciendo. Resultado de eso, en el último año ya el tiempo de respuesta ha bajado 3 minutos, lo cual se dice muy rápido, pero es muy importante. Es decir, el sistema ha tenido que responder a ese incremento de la demanda, que a su vez claramente pues requiere una respuesta para mejorar su servicio. Otro elemento, y de nuevo, alguien puede decir, bueno, pero si la población lo ha visto de esa manera, pues hay que responder, y yo estoy de acuerdo. Ya la población tiene el 911 totalmente interiorizado, totalmente interiorizado. Lo que era la novedad de aquel momento, de que era un sistema nuevo, pero esto yo no lo conocía, ya es un derecho. La gente lo ha aprendido a utilizar bien y mal, porque también hay muchas llamadas, de hecho el 70% de las llamadas son improcedentes en el 911, la gente no sabe eso. Pero la gente tampoco sabe que el 911 maneja 4.000 llamadas diarias ya. Okay. O sea que realmente estamos hablando de un servicio que la población ha ido aprendiendo, y sí tiene que haber ahora un cambio importante para que haya una respuesta a la población a ese incremento. ¿Cuáles provincias o comunidades ustedes han adicionado? No. Es que prácticamente lo que queda ya es la región fronteriza y algunos puntos. Por ejemplo, este mes ahora vamos a estar, de hecho, la próxima semana, inaugurando el servicio en Jarabacoa, porque ya ha habido un incremento importante. Estamos hablando de casi a nivel nacional ya. Está casi a nivel nacional. De hecho, a nivel de población, el 95% de la población está cubierta. Entonces, realmente ya son puntos que quedan. Se ha dicho poco eso, ¿eh? Sí, se ha dicho poco, pero el crecimiento fue rápido, y si tú me preguntas a mí, desmedido con lo que se requería para atender la respuesta. Ahora hay que atender
todos los cambios tecnológicos que se requieren para poder verdaderamente mejorar un servicio que la población, como dije, ha hecho suya. Y como lo ha hecho suyo, también se ha hecho más demandante. Y de nuevo, eso no es malo, porque ese es el reto del sistema para mejorar. Y el sistema tiene que responder y tiene que mejorar. Joel, nos quedan 2 minutos. Yo dejé para otro programa, no sé cuándo tú me vas a dar la oportunidad, hablar del presupuesto me del año comprometo a ir al estudio. 2023. Ya hicimos este home club, ahora yo tengo que ir de visitante. Bueno, pues a Julio que lo coordine, porque queremos hablar contigo del año 2023, el presupuesto que está planteado. Sin embargo, en esos 2 minutos queremos darte la oportunidad de que tú le des un mensaje al pueblo dominicano como representante del gobierno dominicano. Mi mensaje al pueblo dominicano es que lo primero es que siga trabajando. Digo, debo aprovechar que estamos en diciembre y desearle una feliz Navidad, que se maneje con prudencia, que el mundo no se termine este mes, ni que guarden su chelito y que preparémonos para un 2023 donde siempre tenemos que afrontarlo con optimismo. He escuchado algunas voces, vamos a llamarle pesimistas. No caigamos en el pesimismo. Los dominicanos y el gobierno dominicano ha sabido responder en situaciones difíciles y lo continuará haciendo en el 2023. Sí, yo auguro todavía que seguiremos creciendo, seguiremos enalteciendo ese nombre de República Dominicana que en el mercado internacional a nivel general está cada vez más fuerte, y eso se va a generar en beneficios para nuestro país. No perdamos la fe, sino más bien continuemos buscando la solución a los principales problemas como lo hemos sabido hacer todos de la mano. Y vuelvo y reitero, porque lo he mencionado mucho, con optimismo. Si nosotros caemos en un pesimismo, como lamentablemente han caído algunos países, pues básicamente nosotros seremos los que pagaremos los platos rotos como población. Tú dijiste que guarden su chelito. Eso significa un mensaje sutil de que ahorren. ¿Tú crees en el ahorro? De que yo creo en el ahorro. Yo creo que las personas sí, no con mantequilla. No con mantequilla ni nada de eso. No tiren su dinero, sino que lo sepan ahorrarlo en el sistema bancario. En el sistema formal que les dé su garantía. Pero hay que guardar su pan para emprender proyectos, para generar nuevas ideas y para tener cierta seguridad. Por supuesto que sí. Luis Manuel, ¿tú quieres una pregunta rápida final? Bueno, muchísimas gracias al ministro Santos por permitirnos tenerlo aquí en este programa de nuevo, su programa que ha sido por mucho tiempo, y expresando todos esos proyectos importantes que está haciendo el gobierno, que muchas veces se pierde en la selva y no se ve en los árboles individuales. Entonces, este tipo de entrevistas pues son muy clarificadoras de ese esfuerzo que está haciendo el gobierno dominicano para mejorar el bienestar de su población. También desde el punto de vista internacional, queremos felicitar al gobierno por la reunión de presidentes del SICA que se ha dado en República Dominicana, donde República Dominicana ha sido un emprendedor en términos de llevar iniciativas como lo es la seguridad alimentaria y como debe ser seguridad energética también, porque tenemos abundantes recursos de energía en la región para que no tengamos los problemas que muchas veces hemos tenido en términos energéticos. Pues vamos a despedir el programa. Ministro, bueno, pues muchas gracias por su tiempo. Por la invitación una vez más, y me comprometo entonces como visitante ahora a tener un nuevo programa. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por su atención, por permanecer con nosotros. Que Dios los bendiga.